Elena arrastraba su maleta por las escaleras de aquella casa asfixiante en el barrio de Salamanca. En Madrid. Con las manos temblando entre la furia contenida y el miedo que le atenazaba el pecho. Javier. Su padrastro. La observaba desde su sillón de cuero. Con esa sonrisa torcida que siempre parecía saber algo más que ella. Deja de fingir. ¿Elena? Dijo con voz grave, sin apartar la vista del periódico. Todos sabemos que volverás en una semana. Como siempre. Aquellas palabras se clavaron como un cuchillo, reavivando los 6 meses de humillación que habían convertido su regreso temporal en una cárcel. 6 meses sirviendo como una criada sin sueldo, aguantando los comentarios mordaces de Javier y de su tía Isabel, la hermana de su padre, que se deleitaba en recordarle sus tendencias dramáticas. Su padre, Antonio, estaba en el rincón, absorto en su teléfono, fingiendo no oír nada, como había hecho durante años. Isabel, repantigada en el sofá, examinaba sus uñas con fingida indiferencia. Otra escena más. Murmuró lo bastante alto para que Elena la oyera. Siempre necesita ser el centro de atención. Como cuando era niña. Elena apretó la mandíbula, sintiendo como la ironía le quemaba por dentro. Ellos eran los que montaban el espectáculo, ella solo quería irse en silencio. Sin despedidas grandiosas. Déjala marchar. Continuó Javier, doblando el periódico para disfrutar de su reacción. Pronto aprenderá que el mundo real no mima a las princesas que lloran al lobo. La frase golpeó justo donde dolía, llorar al lobo. Como si cada vez que había sufrido de verdad estuviera mintiendo. Como si el brazo roto a los 12 años, que tardó 3 días en tratarse porque él pensó que exageraba, fuera un acto teatral. Como si la fiebre de 39 grados que él descartó como histeria femenina típica, no la hubiera llevado al hospital con neumonía. Elena dio otro paso hacia abajo. Y luego otro. La madera vieja crujía bajo sus pies. Como si la casa entera se burlara de ella. Todo en aquel lugar parecía alinearse con Javier. Entonces oyó el roce suave de unas zapatillas en el suelo. ¿Elena? Su abuela Carmen apareció en el pasillo, con el pelo plateado recogido en un moño impecable. Los ojos agudos a pesar de sus 83 años. Era la única que siempre la había creído. Aunque Javier se había asegurado de que su influencia fuera mínima. Limitando visitas y controlando llamadas. Se acercó ignorando el suspiro irritado de Javier y le puso algo en la palma de la mano, un papel doblado. Tu madre. Susurró tan bajo que solo Elena podía oírla. Habría incendiado esta casa antes de permitir que te trataran así. Sus dedos se demoraron en los de Elena. A veces. Querida. La mejor venganza no es irse. Es asegurarse de que nunca olviden por qué tuviste que hacerlo. Javier se levantó entonces, con su imponente estatura intentando intimidar. Carmen. No le llenes la cabeza de tonterías. Pero la abuela sonrió. Una sonrisa afilada. ¿Calculadora? Casi depredadora. Que Elena nunca había visto. Oh. Javier. No tienes idea de lo que son las tonterías. Pero lo sabrás. Apretó la mano de Elena una vez más y se alejó hacia la cocina, dejando a Elena allí, con el papel ardiendo en su palma y una sensación nueva brotando en su pecho.
No era rabia, ni dolor, ni desesperación. Era posibilidad. Javier ya la había descartado. Volviendo a su periódico con un gruñido satisfecho. Isabel había regresado a su teléfono. Antonio ni siquiera había levantado la vista. Pensaban que todo había terminado. Que Elena estaba derrotada. Ella ajustó el agarre de la maleta y siguió bajando las escaleras. Pero algo había cambiado. Sus manos ya no temblaban. Sus pasos eran más firmes. Ya no huía. Planeaba algo completamente distinto. El papel en su bolsillo pesaba como una piedra mientras Elena se sentaba en su coche frente a la casa de Javier. Antes de desdoblarlo, dejó que su mente vagara hacia el principio de todo. Hacia cuando aprendió que su dolor siempre sería cuestionado. Su verdad siempre dudada. Tenía 6 años cuando su madre murió. El cáncer se la llevó rápido. Sin piedad. Dejando a Elena en una casa que de repente se sentía demasiado grande y fría en el corazón de Madrid. Antonio, su padre, lo intentó al principio. Preparaba sus almuerzos. Le trenzaba el pelo torpemente. Le leía cuentos antes de dormir con una voz monótona que nada tenía que ver con las actuaciones animadas de su madre. Pero el duelo agota. Y Antonio nunca había sido fuerte. Entró Javier 2 años después. Era todo lo que su padre no era: confiado, autoritario, decisivo. Antonio se casó con él tras un romance vertiginoso de 6 meses. Desesperado por compartir la carga de criar a una niña con la que apenas sabía conectar. Javier trajo orden al caos. Horarios a los días dispersos y su propia marca de disciplina. El primer incidente ocurrió cuando Elena tenía 9 años. Se cayó de las barras en el colegio, aterrizando mal en la muñeca. La enfermera la mandó a casa con una nota recomendando una radiografía. Javier miró la hinchazón y la declaró un simple esguince. «Deja de ser tan dramática». «¿Elena?», dijo, envolviéndola flojamente con una venda. «Solo quieres atención porque mañana hay examen de mates». Durante 3 días. Elena luchó por sostener un lápiz. Lágrimas rodando por su cara mientras intentaba hacer los deberes con la izquierda. Cuando la profesora llamó a casa, preocupada por su evidente angustia, Javier la llevó a urgencias de mala gana. La radiografía mostró una fractura fina. Los niños se curan rápido. Fue todo lo que dijo cuando el médico le reprochó la demora. No se quejaba tanto. Pero sí se había quejado, había suplicado. Rogado. Llorado. Solo aprendió que su voz no importaba en su propio hogar. El patrón se estableció rápido. A los 11. Un dolor abdominal severo. Javier la obligó a ir al colegio de todos modos. Todo el mundo tiene dolores de tripa, dijo. 8 horas después. Estaba en quirófano estirpándole el apéndice. A horas de que reventara. A los 13. Lo que ahora sabía eran ataques de pánico se descartaron como histerias adolescentes. A los 15. Migrañas crónicas eran excusas para saltarse clases. A los 16. Cuando se desmayó en una barbacoa familiar por hipoglucemia de un trastorno alimenticio desarrollado bajo escrutinio constante. Javier les dijo a los invitados preocupados que estaba en una fase. Isabel se había mudado con ellos para entonces. Tras su tercer divorcio. Y se convirtió en el eco entusiasta de Javier. Juntos crearon una narrativa, Elena la reina del drama.
Elena la buscadora de atención. Elena la niña que lloraba al lobo. Tu madre era igual. Decía Isabel. Lo que era la mentira más cruel. Su madre había sido fuerte. Vibrante. ¿Qué? Luchó contra su cáncer con gracia y honestidad. Sin exagerar ni minimizar nunca. Pero Elena era demasiado joven para defender su memoria. Y Antonio estaba demasiado perdido en su nueva vida para importarle. El gaslighting fue tan efectivo que a los 17, Elena dejó de confiar en su propio cuerpo. Cuando sentía dolor, lo cuestionaba, ¿era real? ¿Era lo bastante grave? ¿Era dramática? Esperaba hasta que las cosas se volvían insoportables antes de mencionarlo. Y aún entonces, lo minimizaba, disculpándose por la molestia. La universidad la salvó. Su compañera de piso en Barcelona, Marta, la encontró acurrucada en el suelo del dormitorio una noche, llorando por calambres menstruales tan severos que apenas podía respirar. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó, ya cogiendo las llaves del coche. Seguro que no es nada. Susurró Elena. No quiero ser dramática. Marta la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Dramática? ¿Por un dolor invisible? Eso no es dramático. Es humano. El médico de urgencias la diagnosticó con endometriosis. Había sufrido años. Pero estaba tan condicionada a dudar de sí misma que nunca buscó ayuda. Marta le sostuvo la mano mientras lloraba. No de dolor, sino de validación. Su dolor era real. Siempre lo había sido. Ahí empezó a llevar registros, archivos médicos, diarios fechados, fotos de lesiones. No por venganza. No entonces. Solo por su cordura. Para recordarse que sus experiencias eran válidas. Que su cuerpo no mentía. Aunque todos dijeran lo contrario. Ahora, en el coche con la nota de la abuela Carmen aún doblada, Elena se dio cuenta de que esos registros servirían a otro propósito. La niña enseñada a dudar de sí misma había crecido en una mujer que sabía exactamente lo que le habían hecho. Y estaba lista para que todos lo recordaran. Por fin. Desdobló la nota de la abuela Carmen. Su letra, temblorosa pero decidida, trazaba una sola línea: la verdad necesita testigos. Cena del domingo. Me aseguraré de que estén todos. Domingo. 3 días después. Guardó la nota y condujo al hostal que había reservado en las afueras de Madrid. Pero mientras yacía en el colchón fino, mirando el techo manchado de humedad, su mente volvió a cómo había terminado de nuevo en la casa de Javier. Tras la universidad, había construido algo hermoso. Su título en arquitectura le consiguió un puesto en el estudio Prestilles de López y Asociados en Barcelona. Durante 6 años. Prosperó. Sus colegas respetaban su ojo para el detalle, clientes la pedían por nombre, su jefa, María López, la preparaba para arquitecta senior. Su apartamento era pequeño, pero suyo. Cada rincón curado con intención. Cada pieza elegida con cuidado. Tenía amigos que ignoraban su pasado. Que la veían como la Elena confiada y capaz. Salía ocasionalmente. Aunque la confianza costaba. Iba a terapia. Trabajando el trauma infligido por Javier e Isabel. Se curaba. Entonces llegó marzo.
López y Asociados contaba con un contrato masivo para una cadena hotelera. Una docena de propiedades por Cataluña. Habían trabajado horas extras meses preparando la propuesta. Perdieron ante un competidor que bajó el precio un 30%. El estudio tuvo que recortar. Últimos en entrar. Primeros en salir. Las nuevas contratadas. Incluida Elena pese a sus 6 años. Fueron despedidas. Es solo negocio. ¿Elena? Dijo María. Genuinamente apenada. Cuando las cosas mejoren. Serás mi primera llamada. Pero no mejoraron. Toda la industria se apretaba. Por cada puesto. Cientos aplicaban. Sus ahorros. Acumulados con cuidado. Empezaron a sangrar, alquiler. Facturas. Comida. Préstamos estudiantiles. Vendió muebles que había restaurado con amor. Dejó caducar su seguro médico. Decisión que volvería para atormentarla. Para septiembre. Le quedaban 800 euros. Sin perspectivas. Entonces llamó Antonio. Javier dice que puedes quedarte aquí mientras te recuperas. Dijo con voz neutral. Sin alquiler. Solo ayuda en la casa. El orgullo es un lujo ante la calle. Empacó lo que quedaba de su vida en su Seat Ibiza y volvió a Madrid. Diciéndose que era temporal. Unos meses. Aplicaría a puestos remotos. Reconstruiría su portafolio. Saldría pronto. Pero Javier tenía otros planes. Desde el día 1. La ayuda se volvió servidumbre a tiempo completo, cocinar todas las comidas. Limpiar la casa entera. Lavar la ropa de todos. Mantener el jardín. Isabel. Que vivía allí sin pagar. Supervisaba su trabajo con placer sádico. Encontrando fallos en todo. Los espejos del baño tienen rayas. Este pollo está seco. Te saltaste un rincón en las escaleras. Se convirtió en la sirvienta interna. Salvo que las sirvientas cobran. Cuando mencionaba buscar trabajo. Javier de repente necesitaba que reorganizaran el garaje o limpiaran el sótano a fondo. Su tiempo en el portátil era vigilado. Cuestionado. ¿Sigues jugando con el ordenador? Incluso cuando claramente enviaba solicitudes. La erosión constante de su progreso era deliberada. Interrumpía entrevistas por vídeo con emergencias. Archivos de su portafolio se corrompían misteriosamente en su ordenador. Correos con respuestas de trabajo desaparecían. Cuando lo confrontaba, lo negaba con esa sonrisa. ¿Te lo imaginas? Elena. Como siempre. Su medio hermano Pablo. Hijo de Javier con Antonio. Era el único punto luminoso. A los 19. Era todo lo que Javier no, amable. Observador. Empático. Le pasaba dinero a veces. Billetes de 20 y 50 ahorrados de su trabajo a media jornada. Esto está mal. Susurraba. ¿Cómo te tratan? Es temporal. Respondía ella. Aunque ambos sabían que estaba atrapada. Los estudios en Barcelona habían seguido adelante. Sus referencias se enfriaban. 6 meses de paro parecían fracaso en un currículum. Y Javier se aseguraba de que lo supiera. Quizá este sea tu lugar. Dijo la semana pasada.
viéndola fregar el suelo de rodillas. El fregona se había roto. E insistió en que se hiciera de todos modos. Algunos no están hechos para el éxito en la gran ciudad. Entonces decidió irse. Aunque significara vivir en el coche. Cualquier cosa era mejor que la muerte lenta de su espíritu. Mejor luchar con dignidad que estar cómoda en la humillación. Pero la nota de la abuela Carmen cambió el plan. Cena del domingo. Toda la familia estaría allí, tíos, tías, primos que habían visto su degradación con piedad o indiferencia. Todos habían aceptado la narrativa. Pobre Elena. Siempre luchando. Siempre dramática. Ni siquiera mantiene un empleo. 3 días para preparar. 3 días para decidir cómo mostrarles quiénes eran en realidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Pablo: Antonio ya está contando historias sobre tu berrinche de esta mañana. Dice que te fuiste porque te pidió contribuir a la compra. Elena rió amarga y cortante. Incluso su salida había sido reescrita para encajar en su narrativa. El domingo no podía llegar más rápido. La habitación del hostal se convirtió en su sala de guerra durante 3 días. Extendió sus registros médicos. Creó cronologías. Reunió pruebas. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes para la cena del domingo. La llamada llegó el sábado por la noche. Pablo. Presa del pánico, Elena. Ven ahora. La fiesta de cumpleaños de Javier se adelantó a mañana en vez del mes que viene. Invitó a todos, familia extensa. Colegas del trabajo. Todo. Y espera que lo sirvas tú. No vuelvo. Pablo. Dice que si no apareces, contará a todos que le robaste dinero. Ya llamó a algunos primos. Sembrando semillas. Por favor. Ven. La manipulación era tan obvia que casi daba risa. Pero fue de todos modos. No por Javier, sino porque la abuela Carmen estaría. Y tenían planes. El domingo amaneció gris y húmedo. El calor madrileño ya opresivo a las 9. Elena aparcó en la entrada atestada de coches. Por la ventana de la cocina. Vio el caos, Isabel arreglando flores frenéticamente. Antonio puliendo vasos. Pablo arrastrando sillas del garaje. En cuanto entró, Javier estaba allí. Bien. ¿Has venido? Los aperitivos deben estar listos a mediodía. La lista de la compra está en la encimera. Aquí tienes dinero. Le empujó billetes sin mirarla. Ya dándose la vuelta. ¿Y Elena? Intenta no hacer esto sobre ti hoy. A las 11. Se ahogaba. 30 kilos de pollo para marinar. Verduras para picar. Salsas para preparar. La isla de la cocina rebosante. El pecho empezó a apretarle sobre las 10. Pero lo ignoró. Solo estrés. Solo el calor del horno. Vas un poco lenta. ¿No? Observó Isabel desde la puerta. Copa de vino en mano pese a la hora temprana. La gente llegará pronto. El apretón se extendió. Se volvió presión. Su brazo izquierdo hormigueaba. Sudor perlaba su frente. Pero la cocina estaba caliente. ¿Verdad? Siguió trabajando. Mecánicamente.
picando cebollas mientras su visión se tunelizaba ligeramente. Necesito sentarme un momento, dijo a Isabel. Ella puso los ojos en blanco. Claro que sí. ¡Qué sorpresa! Elena necesita atención en el día especial de Javier. Elena se agarró a la encimera cuando una ola de mareo la golpeó. Su pecho sentía como si alguien se sentara encima. El cuchillo cayó de su mano. No puedo respirar bien, logró decir. Oh. Allá vamos. Isabel gritó hacia el salón. Elena está montando otro espectáculo. Javier entró. Brazos cruzados. Levántate. Elena. Hay 30 invitados llegando. No es momento para tus numeritos. Pero el dolor se intensificaba. Como un fuego en los pulmones. Su visión se nublaba. Llama a una ambulancia. Jadeó. Por favor. Javier se rió. Una risa fría que heló la habitación. No seas ridícula. Siempre igual. Fingiendo para arruinar el día. Primos y tíos empezaban a llegar. Asomándose a la cocina. La prima Ana. ¿Enfermera? Frunció el ceño. Elena parece mal. Sus labios están azules. Está fingiendo. Insistió Isabel. Sirviéndose más vino. Como siempre. Elena se deslizó al suelo. El mundo girando. 12 minutos pasaron mientras discutían. 12 minutos en que Javier bloqueaba cualquier llamada a emergencias. Finalmente. Pablo. Ignorando las órdenes. Marcó el 112. Es una emergencia. Gritó. Los paramédicos llegaron. La conectaron a oxígeno. La subieron a la ambulancia. Embolia pulmonar. Diagnosticaron en el hospital. Factor V Leiden. Un trastorno genético de coagulación. Ha estado a punto de morir. La habitación giraba en blanco estéril. Elena despertó con tubos en los brazos. El pitido constante de monitores. Pablo estaba a su lado. Ojos rojos. Casi te perdemos. Javier. No dejó que llamaran antes. La abuela Carmen llegó poco después. Su rostro una máscara de furia contenida. Lo sabía. Tu madre lo tenía. Deberían haberte probado hace años. Elena sintió una rabia que ardía lenta. Como brasas bajo ceniza. No era solo el dolor físico, era la traición acumulada. El silencio de Antonio. La burla de Isabel. No volveré allí. Dijo. No tienes que. Respondió Carmen. Pero haremos que paguen por esto. La noticia se extendió por la familia como un incendio. Algunos tíos enviaron flores con notas de mejorate pronto. Pero Javier visitó solo una vez. Con una sonrisa forzada. Esto no tenía por qué pasar. Siempre has sido propensa al drama. ¿Cómo íbamos a saber que esta vez era diferente? Incluso ahora. Tras casi morir. No admitía culpa. Las flores acabaron en la basura. Isabel no vino nunca. Pablo contó que bebía mucho desde la fiesta. Oscilando entre ira defensiva y lo que parecía culpa. Sigue diciendo a la gente que siempre has sido enfermiza. Dijo.
Pero nadie lo cree ya. Antonio vino solo una vez. Tarde en la noche. Se sentó en la silla de visitas. Pareciendo mayor de sus 53 años. Manos entrelazadas. Tu madre lo tenía también. Dijo de repente. Lo descubrieron en su tratamiento contra el cáncer. Yo. Debería haberlo recordado. Debería haberte probado. Deberías haber hecho muchas cosas. Replicó Elena. Exhausta para la rabia. Javier decía que estabas bien. Siempre sonaba tan seguro. Y tú nunca lo cuestionaste. Ni una vez. No respondió. Solo miró sus manos. Se quedaron en silencio hasta el fin de las visitas. Pero por cada familiar que decepcionaba, otros sorprendían. La prima Ana trajo una carpeta de artículos médicos sobre el factor V Leiden y una energía protectora feroz. Soy reportera obligada. Dijo sin rodeos. Lo que te hicieron roza el abandono. Documenté todo lo que vi en la fiesta. La tía Luisa. Hermana mayor de Antonio. Que siempre pareció indiferente. Se sentó junto a la cama con lágrimas. Te fallé. Dijo simplemente. Todos lo hicimos. Dejamos que la voz de Javier fuera la más alta. El tío Miguel trajo su tableta. Mostrando el chat familiar del que Elena nunca formó parte. Los mensajes del día de la fiesta eran condenatorios. ¿Elena está bien? Parece fatal. Prima Ana. Javier dice que finge. Isabel. No creo que finja. Sus labios están literalmente azules. Ana. Alguien debería llamar al 112. Tío Miguel. Javier dijo que no. Antonio. Y tras la ambulancia, el paramédico dijo que podría haber muerto. Pablo. Esto es serio. ¿Por qué nadie la escuchó? Ana. Necesitamos hablar de esto como familia. Tía Luisa. La conversación había continuado días. Dudas suprimidas durante años saliendo a flote. Historias emergieron de otras veces que vieron su dolor descartado. Momentos en que se sintieron incómodos pero no hablaron. La abuela Carmen visitaba cada tarde. En una visita, reveló su plan maestro. He invitado a todos a cenar el próximo domingo. Un reunión familiar. Lo llamé para discutir tus necesidades de recuperación. Abuela. No vuelvo allí. Oh. No vienes a su casa. Ellos vienen a la mía. Todos, Javier. Isabel. Tu padre. Tías. Tíos. Primos. Incluso colegas de Javier de la fiesta. ¿Por qué vendrían? Sonrió. Porque les dije que discutiremos las facturas médicas y quién es responsable. El dinero siempre capta su atención. Pero el seguro cubre algo. No todo. Y hay tu tratamiento continuo. Anticoagulantes. Citas con especialistas. Insinué que consideraría responsabilidad financiera. Con condiciones. Elena la miró. Carmen vivía modestamente. Pero Elena sabía que había heredado bien del patrimonio de su abuelo. Nunca lo presumía. Pero Javier sabía que tenía dinero. Los harás enfrentar lo que hicieron. No. Cariño. Tú lo harás.
Yo solo proveo el escenario. Sacó una lista que compilaba nombres de todos que habían presenciado emergencias médicas suyas a lo largo de años. Fechas. Incidentes, era extensa. ¿Cómo? Llevo registro desde que murió tu madre. Dijo quedamente. Sabía que algo andaba mal. Pero era solo la abuela. Sin pie legal. Pero documenté todo. Esperando que algún día importara. ¿Y ahora? Tienes prueba. Registros médicos mostrando una condición genética que debería haberse detectado hace años. Testimonios de la fiesta. Rastro de abandono. Y lo más importante. Has recuperado tu voz. Tenía razón. Años de voz ahogada. Descartada. Invalidada. Pero casi morir le dio algo inédito, prueba innegable de que siempre había dicho la verdad. ¿Qué planeas exactamente para esa cena? Eso depende de ti. Pero si fuera tú, me aseguraría de que nunca olviden lo que su descarte casi costó. No por venganza, querida, sino por justicia. Hay diferencia. La semana antes de la cena en casa de la abuela Carmen, Elena preparó meticulosamente. Al alta del hospital. Se quedó en su casa, transformando el pequeño estudio en lo que Pablo llamó en broma la sala de guerra. Pero no era guerra, era verdad. Compiló todo, registros hospitalarios mostrando la gravedad de la embolia pulmonar. Notas detalladas del doctor Hernández sobre cuán cerca estuvo de la muerte. Documentación del diagnóstico de factor V Leiden. Creó una cronología en un tablero, cada incidente médico desde la infancia. Cada hueso roto descartado. Cada enfermedad minimizada. Cada grito de ayuda ignorado. Pablo ayudó. Trayendo algo inesperado, palabras propias de Javier. Lleva un diario. Explicó. Entregando fotocopias. Años. Pensé que quizás. Algo útil. Lo había, entrada tras entrada documentando el comportamiento buscador de atención de Elena. Pero registrando inadvertidamente síntomas reales. Elena se queja de dolor de cabeza severo de nuevo. Claramente evitando sus tareas. Fechado 3 días antes de diagnosticarle conmoción por una caída que Javier vio pero juzgó menor. Ana proporcionó expertise médica. Creando una presentación mostrando cómo cada síntoma descartado podría haber llevado a diagnóstico temprano si lo hubieran tomado en serio. Te habrían probado. Dijo señalando la lista. Protocolo estándar. Incluso Antonio contribuyó. Aunque sin intención. Trajo una caja de cosas de la madre del ático. Incluyendo sus registros médicos. Allí estaba. En blanco y negro, factor V Leiden. Diagnosticado durante el embarazo con Elena. Nota del doctor recomendando probarla en adolescencia. ¿Lo sabías? Dijo Elena quedamente. Mirando el papel. Lo olvidé. Susurró. Tras su muerte. ¿Bloqueé tanto? El domingo llegó nítido y claro. La casa de Carmen se llenó de familiares. Algunos curiosos. Otros defensivos. Javier e Isabel llegaron últimos. Rostros en máscaras de inconveniencia. Colegas de Javier. El doctor Blanco y el señor Fernández. Parecían incómodos pero intrigados. Gracias por venir. Empezó Carmen. Gesticulando para que se sentaran en el salón arreglado como un tribunal.
Necesitamos discutir la situación de Elena. Las facturas las cubre el seguro, dijo Javier inmediatamente. No hay nada que discutir. ¿En realidad? Elena se levantó. Voz firme pese al corazón acelerado. Hay mucho. Caminó al tablero montado en la pared. Edad 9. Fractura fina. Sin tratar 3 días. Colocó la radiografía en la mesa. Edad 11. Apendicitis. Casi reventada porque me obligaron a ir al colegio pese al dolor severo. El informe quirúrgico se unió. Elena. Esto es innecesario. Empezó Isabel. Edad 13. Ataques de pánico descartados como drama adolescente. Edad 16. Desmayo en la barbacoa familiar. Se volvió a enfrentarles. Cada incidente tenía algo en común, se descartó como búsqueda de atención. Sacó el informe diagnóstico. Factor V. Leiden. Trastorno genético de coagulación que mi madre tenía. Documentado en sus registros. Que debería haberse probado en mí como adolescente. No lo sabíamos. Protestó Antonio débilmente. Página 47 del archivo de mamá. Papá. Recomendación del doctor de probarme. ¿Tenías esta información? La habitación cayó. Pero aquí lo que realmente necesitan ver. Sacó su portátil. Conectándolo a la TV de Carmen. El vídeo de la fiesta empezó. Grabación de Ana en detalle condenatorio. Allí estaba Elena en el suelo de la cocina. Labios azules. Jadeando. Javier. Brazos cruzados. Declarando que fingía. Voz burlona de Isabel Clara. El timestamp mostró 12 minutos antes de que Pablo llamara al 112 contra sus órdenes. 12 minutos. Dijo el doctor Blanco. Pálido. Dios mío. Javier. 12 minutos con signos claros de distrés respiratorio. Informe del paramédico. Continuó Elena. Sacando el documento. Indica saturación de oxígeno al 78%. Bajo 90% es emergencia médica. Notaron cianosis. Labios azules por privación severa de oxígeno. Cliqueó al siguiente slide. Declaración del doctor Hernández. Según mi médico. Estaba a 1 hora de fallo respiratorio completo si Pablo no hubiera llamado. Habría muerto en ese suelo mientras todos miraban y descartaban mis síntomas. Rostro de Javier pasó de rojo a blanco. No puedes probar que sabíamos. En realidad. Sí. Sacó entradas del diario de Javier. Fotocopias de Pablo. Tus propias palabras. Javier. 20 años documentando síntomas precisos mientras los descartabas como actuación. Leyó una en voz alta. 15 de marzo. Elena alega dolor de pecho severo y dificultad para respirar. Obviamente intentando saltarse la boda de su prima donde no será el centro. Ese día tenía neumonía andante. Dijo Elena. Diagnosticada 3 días después cuando mi profesora convenció a papá de llevarme a urgencias. La tía Luisa lloraba. El tío Miguel miró a Javier con asco sin disimulo. Incluso Isabel se encogió en su silla. Cada persona en esta habitación. Dijo Elena. Voz creciendo más fuerte. Ha presenciado al menos un incidente donde mi distrés médico real se descartó como búsqueda de atención.
Algunos lo cuestionaron. Otros callaron. Pero todos aquí comparten responsabilidad por habilitar este patrón. ¿Qué quieres?, preguntó Javier. Voz apenas un susurro. Dinero. Quiero que reconozcáis lo que hicisteis. Todos. Quiero documentado que casi muero por abandono médico sistemático. Y quiero garantía de que esto nunca le pase a otro niño en esta familia. Sacó el documento final. Esto es una declaración preparada con ayuda de Ana. Como reportera obligada. Detalla el patrón de abandono médico. Aún no la he presentado. Eso me arruinaría, dijo Javier. Mi reputación. ¿Mi trabajo? Igual que arruinasteis mi salud. Mi confianza en mi cuerpo. Mi relación con mi padre. Miró a Antonio, que no podía sostener la mirada. 20 años de gaslighting sobre mi propio dolor. ¿Tenéis idea de lo que le hace a una persona? El silencio en el salón de Carmen era ensordecedor. Colegas de Javier se removían incómodos. El doctor Blanco carraspeaba repetidamente. El peso de 20 años de ceguera voluntaria oprimía a todos. No presentaré el informe, dijo Elena finalmente, viendo hombros de Javier hundirse en alivio. Pero solo si se cumplen condiciones. Sacó un acuerdo tipado. Primero, escribiréis una carta reconociendo el patrón de descartar mis preocupaciones médicas. Segundo, cubriréis todos gastos médicos no cubiertos por el seguro, incluyendo mi tratamiento continuo para factor V Leiden. Tercero, asistiréis a terapia familiar con un consejero especializado en trauma médico y gaslighting. Eso es chantaje. Siseó Isabel. No. Intervino Ana. Es accountability. Algo que ha faltado en esta familia 2 décadas. Cuarto. Continuó Elena. Nunca más descartaréis preocupaciones médicas de nadie en esta familia. Si Pablo o futuros nietos o cualquiera dice que duele, lo tomaréis en serio. Miró alrededor, encontrando ojos de cada uno. Y finalmente, quiero un fondo familiar para emergencias médicas, gestionado por Ana y la abuela Carmen, para que nadie tenga que suplicar ser creído cuando está enfermo. Esto es ridículo. Javier empezó a levantarse. Siéntate, ordenó Carmen. Voz afilada como acero. Casi dejas morir a mi nieta en tu cocina mientras 30 miraban. ¿Aceptarás sus términos? O me aseguraré personalmente de que todos en tu círculo profesional sepan qué clase de hombre eres. El doctor Blanco habló, Javier. Estuve allí. Vi lo que pasó. La chica es más que generosa. 1 a 1. Familiares expresaron apoyo. La tía Luisa ofreció contribuir al fondo médico. El tío Miguel se voluntarió para supervisarlo. Incluso algunos colegas de Javier expresaron shock por lo visto y oído. Antonio al fin levantó la vista. Lágrimas rodando. Te fallé, dijo a Elena. Tu madre nunca me perdonaría. Mamá se fue, replicó. Pero yo no. No podemos cambiar el pasado. Pero sí lo que viene. Javier firmó el acuerdo con mano temblorosa. Isabel firmó como testigo. Incapaz de mirar a nadie. La habitación empezó a vaciarse. Algunos abrazando a Elena.
Otros demasiado avergonzados para hacer contacto visual. Mientras Javier se dirigía a la puerta, se volvió una última vez. Deja de fingir que esto es una victoria, dijo, con esa sonrisa torcida regresando. Siempre has necesitado ser la víctima. Elena se levantó. Caminó hacia él y sonrió. De verdad sonrió. Por primera vez en meses. No finjo nada. Javier. Nunca lo hice. Esa es la diferencia entre nosotros. Todo lo que dije era verdad. Todo lo que sentí era real. ¿Y ahora? Por fin. Todos lo saben. Su rostro se desmoronó. Por primera vez en 20 años. Javier no tenía réplica. Ningún descarte burlón. Se fue sin otra palabra. Pablo se quedó, ayudando a Carmen a limpiar. Sabes que nunca cambiará de verdad, dijo quedamente. Lo sé, replicó Elena. Pero ahora hay consecuencias si no. Y más importante, ya no necesito que me crea. Me creo a mí misma. 2 semanas después. Elena estaba en su habitación de infancia por última vez, empacando lo que quedaba. La casa sentía diferente. Más pequeña. Menos opresiva. Javier la evitaba por completo. E Isabel se había mudado temporalmente con su hija. Mientras bajaba la última caja por las escaleras. Lo oyó de nuevo, deja de fingir. Pero esta vez era Antonio quien lo decía. Estaba en el pasillo. Pareciendo mayor. ¿Más triste? Pero de algún modo más claro que en años. Deja de fingir que nada de esto está bien. Continuó. Sé que no lo está. Sé que no puedo deshacer lo que permití. Pero quiero intentar ser mejor. Si me dejas. Elena dejó la caja y lo miró de verdad. Sin la sombra de Javier sobre él. Parecía que por fin encontraba su propia voz. Terapia primero. Dijo. Individual y familiar. Luego veremos. Asintió. Aceptando sin argumento. Mientras conducía lejos de esa casa por última vez. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana, la prima Sofía llamó. Su hija tiene dolores de tripa y el pediatra los descartó. Mañana busca segunda opinión. Dijo que ver lo que te pasó le abrió los ojos. Otro de la tía Luisa, monté el fondo médico hoy. Ya tiene 5.000 euros. ¿Has cambiado esta familia? ¿Elena? Se detuvo para leerlos. Lágrimas empañando su visión. No de dolor esta vez. Sino de algo más, validación. Justicia. Quizás esperanza. Carmen tenía razón. La mejor venganza no era irse. Era asegurarse de que nunca olvidaran por qué tuvo que hacerlo. Pero más que eso. Era garantizar que nadie más en la familia sufriera en silencio. Mientras se incorporaba a la autopista. Rumbo a una entrevista de trabajo en una ciudad donde nadie conocía su historia. Se dio cuenta de algo. Ya no huía. Simplemente avanzaba. Finalmente libre del peso de la incredulidad ajena. Su teléfono sonó. Carmen, ¿cómo te sientes? ¿Cariño? ¿Real? Dijo Elena. Sorprendiéndose con la respuesta. Por primera vez en mi vida. Abuela.
Me siento completamente, innegablemente real. Bien. Dijo. Y Elena oyó su sonrisa. Tu madre estaría orgullosa. No solo sobreviviste a ellos. Elena. Rompiste el ciclo. Mientras conducía hacia su nueva vida. Dejó el pasado en el retrovisor. La voz de Javier. Una vez tan alta en su cabeza. Se redujo a lo que siempre debió ser, ruido de fondo. Desvaneciéndose con cada kilómetro. Ya no fingía. Nunca lo había hecho.